¿Se ha preguntado usted, bueno, ¿y para qué venir tanto? ¿Para qué venir los jueves? ¿Para qué venir los domingos? ¿Y para qué venir en reuniones de mujeres y de matrimonios y de varones y de jóvenes y de niños? ¿Se ha preguntado eso? No, dice, no, pues está chido. Eh, hay la gran misión que nos dejó nuestro Señor Jesucristo es hacer discípulos, porque solamente haciendo discípulos es como se conserva el ADN. Es la manera como el mismo Jesucristo se reproduce en los demás. Pablo decía lo siguiente: sean imitadores de mí, así como yo lo soy de quién, de Cristo. Al principio, cuando yo leía eso, decía, Pablo, qué vanidoso y qué orgulloso, qué arrogante, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Ahora entiendo que Pablo lo que permitió es que Cristo fuera formado en él. Y es a fin de cuentas el por qué nos estamos discipulando. Y el discipulado hay que tener muy claro a partir de cuándo nos estamos discipulando. Y es que cuando se habla de Jesucristo, nos quedamos todavía en conceptos nos quedamos en conceptos de cruz. Y no está mal, no está mal, pero no es suficiente. No lo es todo. La cruz no lo es todo. Realmente el verdadero discipulado comienza a partir del entendimiento mediante su Santo Espíritu de la resurrección que ahora habita en ti. Es la resurrección de Jesucristo, ese entendimiento que como pueblo de Dios y como sus hijos, ese ADN se va a estar manifestando cada vez más mediante el conocimiento que tengas de Él. Por eso decía Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 10, dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Yo sé que es muy bonito hablar de la cruz, de que Él derramó su sangre y que nos ama y demás, pero hay algo más. Tú ya no puedes ver a Jesucristo antes de la resurrección y después de la resurrección. Son dos cosas muy diferentes, señores. El mismo Juan, el evangelista, ¿no es el que se recostaba en el pecho de Jesús? ¿Sí o no? Ok, y cuando escribe Apocalipsis, ¿cómo lo ve? ¿Lo ve igual? Ya no lo ve igual. Ve un ser con su cabello blanco como la nieve. Hablaba de la sabiduría. Ve esos muslos de bronce. Ve un ser mucho más poderoso. Ahí es donde realmente comenzamos. Ahora, ¿a quién se disipula? Se disipula a vivos. La palabra de Dios nos enseña que cuando tú tienes un encuentro con Cristo, la misma vida de la vida Zoe pasa a ser parte de ti. Es necesario que tú tengas un encuentro con Cristo, porque si no, no vas a experimentar el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es cuando ya no eres engendrado por deseo de papá y mamá, sino por el mismo deseo de Dios que te ha inyectado de su genoma, de su ADN, a fin de que manifiestes lo que Él es a través de ti. ¿Sí me va siguiendo? Entonces, cuando hablamos de la naturaleza de Adán, se habla de una naturaleza caída, pero las escrituras jamás lo mencionan así. Entiéndase por escrituras, para hablar bien el lenguaje, escrituras no es toda la Biblia. Escrituras abarca desde Génesis hasta Malaquías, desde Moisés hasta los profetas. Los mismos apóstoles utilizaron la escritura para manifestar a Cristo y escribieron acerca de ello. ¿Sí me está siguiendo? Entonces encontramos en Génesis que Dios le da una instrucción al hombre y le dice que no comiera lo que le pertenecía a Dios, porque el día que comiera de él, ciertamente morirá. Esa palabra ciertamente es motamut, le estaba diciendo que iba a experimentar muerte. Entonces, no estamos hablando de una naturaleza caída, señores. Estamos hablando de que el hombre experimentó la muerte a través del pecado. Para que me entiendas, es una naturaleza muerta.
una persona que no ha tenido un encuentro con Cristo es muerto. Así es en el reino de papá. Por eso les decía Jesús, dejen que los muertos entierren ¿a quién? A sus muertos. ¿De quién estaba hablando? Toda la gente que no ha tenido, no ha experimentado realmente el ser injertado con el ADN de Dios es bíblicamente una persona que se considera muerta. ¿Qué es lo primero que debemos de hacer? Realmente llevar a que la gente tenga un encuentro con Cristo y que pueda experimentar el nuevo nacimiento. Jesús no se paró a explicar otras cosas con Nicodemo, fue al grano y le dijo, es necesario que nazcas de nuevo. Es necesario que nazcas de nuevo, Nicodemo. ¿Por qué? Porque no se puede resucitar, no se puede discipular a muertos. ¿A quién se tiene que discipular? ¿Cuántos vivos hay aquí? Ok. Yo he tenido una experiencia con Jesucristo, ahora su ADN está en mí, por intercambio divino, todo su estado de justicia y santidad han pasado sobre mí. ¿Es algo que yo haya hecho para tener ese mérito, ese privilegio? No, solamente creer. Ahora que tengo este estado de santidad, ¿qué estoy haciendo con este estado de santidad? Santidad no es un estado que tú te tienes que esforzar para conseguirlo, es un regalo que se recibe. Pero una vez que lo recibes, ¿qué estás haciendo con ese estado? Es en un estado de santidad donde tú eres mucho más productivo que lo que pudieras hacer en tus propias fuerzas. Vemos a Dios que sigue creando galaxias y galaxias. ¿Por qué? Porque Él es santo. Pero ese estado hasta ahora está ahora sobre ti. ¿No es maravilloso eso? Entonces, bueno, vamos a entrar. No hay naturaleza caída. El hombre murió en pecado. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, no se puede discipular a los muertos. Se debe discipular a partir del nuevo nacimiento. Y de eso se encarga el discipular. De que se prevalezca el ADN. Fíjense, desde que Jesucristo vino, Él se ha estado reproduciendo en miles y miles y miles y miles de personas. Por eso tú y yo estamos aquí. No tuvo que ver con tus acciones, con tus obras, con lo bonito que te portas. Tuvo que ver con una obediencia a un llamado que tú recibiste para que tuvieras un encuentro con Él. Ahora esa naturaleza está en ti, su ADN está en ti. Vean lo que dice en... Ay, Dios mío, permítanme un segundito porque ya ando perdiendo. Me regalan... Ya, aquí está. Le había puesto borrar. ¿Usted cree? Al mensaje. Vamos a Gálatas capítulo 4, versículo 19. Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Vean lo que está diciendo aquí Pablo, es muy interesante. Él estaba diciendo que tenía dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ¿quiénes? En nosotros, hasta que Cristo sea formado. Entonces, nunca había usado esta expresión, pero nos embarazamos de Él. Nos hemos embarazado de Cristo, no sé si me explico. No estoy hablando de Jesús como tal, estoy hablando de la persona misma, de Dios mismo, el Hijo y la unción que permaneció en Él. El mismo poder de la unción que le levantó de los muertos, ese espíritu de resurrección, ahora ha pasado en nosotros. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Cuando nos estamos discipulando, lo que estamos haciendo es descubriéndonos realmente cómo somos. El potencial que tenemos.
¿Cómo funcionamos? Descubrimos que no hay límites para los que en Él creemos. Y que somos instrumentos de bendición para los demás. Y que somos benefactores de los demás. Y que a fin de cuentas, el Dios vivo que la gente consciente o inconscientemente está buscando conocer, lo pueden ver en nosotros. Porque nosotros somos el reflejo de Él aquí en la tierra. Así como Él es, así somos nosotros en esta tierra. ¿Lo puedes creer? Ok. Entonces, ¿para qué discipularnos? Yo quiero que te quites la idea de que, ay, sí, tengo que venir los sábados al discipulado. Es mucho más que eso. Sé que le llamamos discipulado, pero si entendiéramos bíblicamente lo que significa discipular, si tú tienes a tu hijo o tu hija y llegara, remontándonos a aquellos tiempos, llegara un rabino y dijera, quiero discipular a tu hijo o tu hija. Como familiar, tú te darías cuenta en ese momento que ya perdiste a tu hijo, porque va a dejar casa, va a dejar papás, va a dejar aldea, va a dejar todo lo que está a su alrededor para seguir al rabino, para aprender a hacer lo que hace el rabino, para conocer lo que conoce el rabino, para hacer las cosas que hace su rabino. ¿A qué me estoy refiriendo? Una entrega total, un cederse en toda su totalidad a Él. Es un rendirse. ¿Hasta qué grado te vas a rendir a Él? Hasta que te dejes arruinar por Él. Hasta que te dejes arruinar por su Santo Espíritu. A fin de cuentas, el Espíritu Santo es el mismo Espíritu de resurrección que levantó a Cristo de los muertos y que ahora opera en ti. ¿Qué debemos de conocer? El poder de la resurrección. Dice, a fin de conocerle y el poder de la resurrección. No te atores en la cruz. El discipulado comienza para que tengas la identidad correcta a partir de la resurrección de Él. Es mucho más poderoso. Es donde el mismo Jesucristo se ha entronado para siempre. Se ha sentado en ese lugar de Rey de Reyes. Pero hay algo más interesante. A ti te hizo sentar juntamente con Él. No estoy hablando de que hay un asiento a su derecha o a su izquierda. Estoy hablando que el mismo trono que a Él le pertenece, a Él le ha placido sentarte a ti ahí. Todo lo que hacemos a partir de este conocimiento produce cosas que en nuestro entendimiento jamás imaginábamos que íbamos a producir. ¿Cuál es la diferencia? Que lo creas. Y si tú lo crees, lo empiezas a manifestar. Porque todo es cuestión de fe. Vamos a otra cita. Antes de ir a esta cita, quiero mencionar lo siguiente. Si en el discipulado nosotros vamos a provocar que el ADN de él siga permaneciendo, entonces no debemos de pensar solamente de manera egoísta. ¿Te das cuenta que en toda la Biblia se habla de generaciones? Y que Dios trabaja por generaciones. ¿Por qué? Porque Dios siempre piensa en herencia y en legado. A ver, ¿cuántos son papás aquí? Ok. Les voy a hacer una pregunta que no es necesario que me levanten la mano y me digan sí. Pero uno quisiera evitar que los hijos pasaran lo que uno pasó. ¿Es cierto o no es cierto?
todas las cochinadotas que uno se aventó en el pasado. Por una falta de identidad correcta. En el discipular está el que uno se reproduce. Primero permites que Cristo sea formado en ti para que tú te puedas reproducir en otros. Por eso dijo Pablo, sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. ¿Qué estamos haciendo? No sé tú, pero yo he decidido que Cristo sea formado en mí. Yo no soy lo que era. Yo sé quién soy. ¿Quién soy? Soy la persona que Dios dice que yo soy. Ok, ahora que Cristo está siendo formado en mí, me estoy reproduciendo en otros más, incluyendo mis hijos. Para que ellos conozcan realmente quiénes son, que descubran, se den cuenta, abran los ojos de su entendimiento y caminen en el mismo poder y unción que trabajó en nuestro Señor Jesucristo. Y esto no es cuestión de los ungidos especiales del Señor, es una cuestión generacional. Cuando hablo de generación, estoy hablando desde el adulto mayor hasta el niño más pequeño que ha llegado, el bebé más pequeño que ha llegado a la congregación. Si todos estamos caminando en el mismo entendido, estamos realmente dejando herencia y legado para las siguientes generaciones. Pero generaciones no es, ay, los niños. Los niños son el futuro. No, los niños no son el futuro. La generación de hoy entendida en el Cristo que está siendo formado en nosotros, realmente estamos dejando el legado correspondiente. Estudien, eso ha sucedido por generaciones. Es sorprendente cómo en la mente de Dios todo lo tenía bien programado, bien enfocado. Entonces a veces andamos con nuestra mente en otras ondas que nos distraen realmente del propósito eterno. Queremos hacer lo que pensamos que debe de ser. Nos agüitamos cuando no suceden las cosas. Yo sé que a lo mejor algunos de ustedes vienen con problemáticas. Todos tenemos problemas. Pero yo me deleito en el Señor y Él concede las peticiones de mi corazón. Esto es, el deleite no me lo van a dar las circunstancias. Jamás las circunstancias me van a redefinir quién soy. A mí quien me definió es Cristo Jesús. Él está siendo formado en mí. Alguien permitió que Cristo fuera formado en él y se reprodujo en mí. ¿Qué? ¿Me voy a quedar con eso? ¿Qué tengo que hacer? Díganme. Me tengo que reproducir en los demás. Ahora sí, vamos a la siguiente cita. Acompáñame, por favor, a 2 Corintios, capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 17. Vean lo que dice. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué más dice? Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Un ser nuevo se ha hecho presente en ti. Tú no eres lo que eras. Lo que ha nacido de nuevo, que es mi espíritu, el cual está completo, maduro, no le falta nada, con todo el potencial de Dios, igual al de ¿quién? Igual al de Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Otra versión dice, es una nueva raza genética. ¿Por qué? Porque los genes de Dios, el ADN ha pasado a ser inyectado en tu ser. Voy a seguir leyendo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió
¿De quién proviene? De Dios, ¿verdad? Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, no tomándoles en cuenta sus... Te tomó en cuenta Dios tus pecados para que pudieras estar con Él. ¿Te lo tomó en cuenta? ¿Te lo tomó en cuenta? ¿Les tomó en cuenta sus pecados? ¿Tomó en cuenta tus pecados para que fueses hecho una nueva creación donde su mismo ADN fuera inyectado en ti? ¿Sabes cómo se llama eso? Gracias, señores. Es un regalo. No tomándole en cuenta sus pecados. ¿Me quedé en el 19? Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios regase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y termina diciendo, porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Vean, déjenles explico algo de este ministerio de reconciliación. La palabra reconciliar, en su forma más simple de entender, es cuando dos partes están enemistadas y vuelven las amistades. ¿Hasta ahí vamos bien? Pero esta palabra griega es mucho más profunda. Porque no solamente se trata de volver a las amistades. Esta palabra de reconciliación significa que se acomodan todas las cosas como en un principio fueron pensadas. Para que me puedas dar a entender, es como si tuvieras un rompecabezas y comenzaras a acomodar las piezas donde deben de ser colocadas. Entonces, cuando lo terminas, se pudiera decir, en base a lo que aquí quería decir Espíritu Santo, que se ha reconciliado, porque todas las partes están en el lugar que en un principio fueron planeadas. Cuando un mecánico desbarata todo el motor para reparar la parte que está dañada, ¿sabes que de ahí viene el vocablo más antiguo de discipular? Se refiere a un órgano que ha sido dañado y que ha sido reparado conforme en un principio fue creado para que funcione como debe de funcionar. Por eso yo les estoy diciendo que lo que estamos aprendiendo es a descubrir quiénes somos nosotros. Y el ministerio de la reconciliación no significa que tú hagas lo que te dé la gana, significa que en ese conocimiento que tienes tú de la identidad correcta del Cristo que está siendo formado en ti, pueda realizar a través de ti la función por la cual tú fuiste creado. Al que tenga oídos para oír, que oiga. Es un ministerio que nos encomendó y no solamente nos dio el ministerio de la reconciliación, sino la palabra, no una palabra de logos, sino una palabra de rema, tener entendido claro el propósito eterno de Dios en nuestras vidas. Entonces, los quiero aterrizar así bien, porque creo que luego, como yo lo capto, quiero que lo capten. Cuando entendemos que nuestro caminar es mediante el gobierno interno de Espíritu Santo, porque es el mismo Espíritu de resurrección, es el mismo Espíritu de Dios, Espíritu Santo que levantó a Cristo de los muertos, es ahora quien te gobierna a ti. Entonces, en este ministerio de reconciliación, lo que estamos haciendo es poner las piezas donde originalmente fueron planeadas.
Tú tienes un llamado, tú tienes un propósito. Imagínense que una pieza del rompecabezas dijera, no, yo no quiero, yo quiero ser la parte central del rompecabezas, me quiero ver. ¿Cómo sería ese rompecabezas? Se va a ver mal, deforme. Entonces en el discipular está el que nosotros nos aseguremos que el ADN se siga propagando generacionalmente. Vamos a la siguiente cita. Hechos, capítulo 18, versículo 25. Voy a leer desde el 24. Vean que está muy interesante este pasaje. Llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, esto es, que tenía facilidad de habla, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. De eso se trata el discipulado. Que demostremos. Ellos no tenían el Nuevo Testamento. Las escrituras, por eso les digo, para ellos era de Génesis a Malaquías. De ahí es de donde se tenían que tomar para realmente convencer a los demás de que Jesús era el Cristo, el ungido de Dios. Ahora, voltea acá un momento. Es muy interesante que diga aquí la palabra, que Apolos era un hombre instruido en el camino y era un hombre elocuente, tenía facilidad de palabra. Quiere decir que cuando él hablaba tenía un poder de convencimiento tremendo. Pero el corto conocimiento que tenía provocaba que les enseñara cosas que no tenía que enseñarle a la gente. Él seguía predicando el bautismo de Juan. Entonces, Priscila y su marido, cuando escuchan eso, le llaman aparte, ven para acá, Apolos, ven. Y le empiezan a enseñar, le empiezan a transmitir realmente. Le dijeron, ok, vemos que amas a Dios, hablas con elocuencia, pero estás enseñando cosas que no está edificando. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron? Quiere decir que el hecho que tengas el talento, el amor por Dios, la pasión por Cristo, no significa que lo que vayas a hablar sea realmente lo que edifique. ¿Somos celosos de lo que se predica? Por supuesto que sí. Y cuando tengo que corregir a alguien, igual, lo llamamos aparte y le digo, cuidado con esto. Eso no está bien. ¿Por qué? Porque nos tenemos que asegurar que el ADN prevalezca. Y si se predica algo diferente, ¿qué va a pasar? La identidad va a estar torcida. Se quedaban con el bautismo de Juan y no conocían el bautismo del Espíritu Santo, que es el mismo poder de resurrección.
que nos levantó de los muertos. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, ¿no dice así la Escritura? Ahora, ¿qué sucedió? Vean lo que pasa con Apolos. Recibe, con un corazón dispuesto, abierto, recibe el mensaje y se empodera. Por eso, cada persona que llegue aquí va a tener un encuentro con Cristo, siendo salva, restaurada, discipulada y empoderada. ¿Para qué? Para servir, para servir, con el espíritu correcto, con el ADN, el mismo poder de la resurrección. ¿A partir de cuándo se disipula? En el entendimiento, a partir de la resurrección de Cristo, no solamente en la cruz. Ya estoy resumiendo. ¿A partir de cuándo? Resurrección. ¿Por qué no predicaba de eso Apolos? Porque no tenía conocimiento de ello. ¿Es importante enseñar? Sí. ¿Es importante que la gente conozca? Sí. Que si no se va a quedar con conceptos que no son realmente los que edifican según el nuevo pacto que estamos viviendo. A partir de la resurrección de Cristo, estás hablando de la resurrección misma que habita en ti, porque tú ya fuiste crucificado juntamente con Él. Quiere decir que la muerte tú ya la experimentaste. Es que nos tenemos que morir, el cuerpo, pero el espíritu y el alma, no. Tú tienes que estar ausente del cuerpo, es estar presente con el Señor y esperar. Aquí en nuestro tiempo cronos, pero ahí es eternidad, en eternidad, un año es como 1000 y 1000 como un año. A que recibas el cuerpo glorificado, como el del mismo Cristo. Para lo que nos espera, todas esas galaxias no están de oqui, señores. Aquí es donde dicen, ya empezó León con sus ondas bien locas. Espérense, aguanten, como dicen los chavos, aguanten vara. Les voy a recordar, ya que estemos allá, les dije. Por eso nos desprendemos, desechamos todo aquello que realmente no concuerda con la reconciliación, con el propósito eterno de Dios. El caminar, señores, el caminar con una cultura como se vive en el cielo, una cultura de honor. Para toda esa forma de vida, realmente estarla impulsando los demás. Partiendo del conocimiento del Cristo resucitado que vive en nosotros.